Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos como cada semana a El Anaquel, libros de filosofía judía con Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que se llama El judío de saber, escrito por Jean-Claude Milner. ¿Qué nos podés contar de ese libro? Bueno, varias cosas y me parece que vamos a tener algunas cosas que, primero que merece estar en nuestra biblioteca, en nuestro anaquel, merece ser colocado, merece que hoy lo coloquemos. Entonces va de suyo la recomendación, como siempre, como todos los libros que colocamos en el anaquel, para que el oyente también vaya conformando o imaginando este anaquel infinito. Lo primero es el título, ¿no? El título es una construcción, efectivamente, como tú dices, se trata de el libro El judío de saber, de Jean-Claude Milner, un filósofo, epistemólogo, matemático, lacaniano, de inspiración lacaniana, se ha especializado o ha escrito sobre la obra de Lacan, ha escrito libros que van desde cuestiones puramente filosóficas, duras, epistémicas, especulativas, conjeturales, hasta textos de intervención muy directa en la discusión pública y en la agenda pública, sobre todo relacionadas con el tema del judaísmo, antisemitismo, asimilación, posiciones respecto de Israel, derecha, izquierda. Así que exhibe como estos dos atributos. Por un lado, es un pensador donde uno puede encontrar una línea de pensamiento sumamente rigurosa, abstracta, dedicada a discutir temas teoréticos. Y por otro lado, una persona que participa en los periódicos, en las revistas culturales, de la discusión, sobre todo en los últimos tiempos en relación a Israel y los judíos, la asimilación, discusiones con otros filósofos franceses. Algunas de esas discusiones con otros filósofos franceses fueron publicadas como libros. Hay, creo que editado en Edasa, un libro que recoge una discusión pública, una discusión, un encuentro, y un diálogo entre él y Badiou y Alain Badiou, otro muy relevante intelectual del campo filosófico francés, donde justamente discuten, entre otros temas, sobre lo que Milner llama el nombre judío, la persistencia en Europa del nombre judío. No dice de los judíos. Él se sustrae, se quita de esa cuestión esencialista, ontológica de los judíos, no, del nombre judío, la persistencia del nombre judío en Europa. Bueno, como vemos, ya es un pensador interesante, ¿no? Por esta conjunción de competencias, tanto eruditas como de la política actual, de la agenda actual de los problemas que atañen al judaísmo contemporáneo. Pero como siempre solemos decir aquí, esta es una columna que pone su luz en el texto como objeto, como artefacto, así que hay que abrir el libro. Y el libro que vamos a colocar en aquel es un libro editado por una editorial argentina, Manantial, que es una editorial que en general su catálogo está ocupado sobre todo por libros de temática psicoanalítica en la vertiente lacaniana. Y en general autores franceses, la escuela francesa.
En realidad, este texto de Milner, de Jean-Claude Milner, recoge las conferencias, no las conferencias, es un seminario que el propio Milner dio entre el 2004 y el 2005 en el Instituto de Estudios Levinasianos de París, seminario que llevaba por título El saber como ídolo, y que luego fue vertido como libro, como El judío de saber, y editado por la editorial Grasset de París en el 2006. Quiere decir que el libro es un seminario en el Instituto Levinasiano entre el 2004 y el 2005, publicado como libro en francés por Grasset en el 2006, y luego si no me equivoco, en el 2008, publicado en Buenos Aires como en su traducción española. Así que este es el decurso, las tribulaciones de esta edición, de este libro. Así llega al libro en español. La traducción del libro, que es muy buena, fue realizada por una traductora que tiene muchos libros sobre temática la psicoanalítica en vertiente lacaniana, que es Irene Agoff, con 2 Fs al final. Es una tarea de traducción muy buena porque es un libro que arrastra silogismos, construcciones gramaticales muy singulares, de las cuales el propio título, El judío de saber, no el judío del saber, sino el judío de saber, ya da cuenta de que tiene una sintaxis bastante particular. Eso no quiere decir que sea un libro de lectura difícil, por el contrario, es un libro que se lee muy bien, es un libro que obliga al lector a poner a trabajar y relacionar temas, pero es un libro amigable. Quizás porque mantiene la forma de la conferencia, mantiene el espíritu de la conferencia, entonces es un libro que llega al lector como un discurso amigable. Al comienzo hacíamos alusión a que Milner se había involucrado en discusiones actuales y sobre todo a discusiones actuales que afectan el campo de los estudios judíos en Francia, y que va más allá de los estudios judíos en Francia. Yo diría el modo en que lo judío aparece no solo como un tema en el campo intelectual de los estudios judíos, sino también aparece como una suerte a veces de piedra en el zapato y a veces por el contrario, a veces de aliciente para pensar algunos temas que, como digo, están incluso fuera del campo judío. Voy a dar un ejemplo concreto, porque esto, lo que digo, quizás parece muy abstracto, pero para que se entienda. Todo el tema, ciertos temas que tienen que ver con las políticas del cambio social, de la posición de la izquierda, etcétera, etcétera, son interpeladas directamente en relación a fenómenos como el nuevo antisemitismo de izquierda, temas como por ejemplo la singularidad y el nacionalismo. Vuelve a ser convocada nuevamente la cuestión judía como una suerte de síntoma entre la vieja querella de lo universal, de reivindicar los derechos universales, y por el otro lado las nuevas reivindicaciones de los nacionalismos, que a veces asumen posiciones de izquierda pero también de derecha. El tema de el mesianismo, el tema del mesianismo en la obra de Agamben,
donde un tema con un tratamiento de fuentes judías en realidad está aludiendo a la posibilidad hoy de un cambio radical o no. Es decir, entre pensadores, por ejemplo, de izquierda como Badiou o como Giorgio Agamben, incluso como en Italia como Massimo Cacciari, o como Toni Negri, que escribe un libro sobre Job, muy interesante, que está editado por Paidós. Todos los temas y las discusiones que parecieran pertenecer al campo judío son convocadas para una agenda que tiene que ver con el cambio social, con las herencias de la izquierda. Es decir, y es aquí donde interviene nuestro libro. El libro pone en juego toda una batería de saberes vinculados al judaísmo para, en este caso, discutir con o plantear una discusión en el campo intelectual que ya no tiene estrictamente que ver con el judaísmo en sí mismo. En el caso del libro que nos interesa, la discusión es sobre todo con lo que yo llamaría las perspectivas universalistas que fueron epitomizadas por Alain Badiou en un libro llamado El universalismo de San Pablo, un libro sobre San Pablo, que era una reivindicación de el universalismo y una crítica de los particularismos y las singularidades, y donde donde Badiou planteaba un anudamiento bastante novedoso entre las demandas universalistas y la tradición paulina. Una reivindicación de San Pablo y del universalismo de San Pablo de parte de una perspectiva intelectual de izquierda. Lo que de alguna manera intenta desenmascarar Milner es precisamente ese universalismo de la cultura occidental y también de la izquierda, afirmando que efectivamente, por ejemplo, Badiou tiene razón en que el universalismo tiene una base paulina, pero lo que hace Milner es mostrar cómo la operación paulina importa en el mismo movimiento sobre todo el borramiento y la supresión del nombre judío. A través de los famosos dictum de San Pablo de ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo, ni gentil, ni judío. Entonces esta supresión de lo particular y erigir lo universal es lo que le preocupa y contra lo que se dirige sobre todo este texto de Milner, incluso colocando a lo que él llama el judío de saber, que es el judío universal, el ciudadano universal, el judío humano antes que judío, incluso la crítica a Israel por parte de un ideal mesiánico universalista judío. Todo esto, entonces, no solo Milner de alguna manera lo pone en la cuenta de San Pablo, ¿no?, con su eliminación del nombre judío, con la neutralización de las diferencias, sino que incluso lo retrotrae Milner a
toda una tradición judía que él llama el judío de saber y que se encuentra identificada históricamente con el judío académico, con el judío de la Wissenschaft, con el judío como él incluso lo encarna en figuras históricas concretas como Husserl, Cassirer. Y entonces sí hay una historia del judío de excepción, dentro de la cual está el judío de talento, el judío de dinero, o sea, las formas en que el judío se le ha permitido ser incluido a través de la excepción. Diríamos que paradójicamente la regla de inclusión es la excepción en tanto judío de talento, en tanto judío de dinero, en tanto judío también de saber, el famoso ticket para ingresar a la sociedad civil. Milner entonces va a apuntar a dos flancos. Por un lado, una crítica al discurso universal, que es el discurso de saber, no el discurso de estudio. Ahí hay una suerte de distinción muy interesante que hace Milner. El saber en general pertenece al patrimonio occidental, pero el estudio pertenece al acervo judío. Hay una diferencia entre el saber, que siempre es universal, bueno, Aristóteles decía no hay ciencia sino de lo universal, y el estudio, que es judío, que no es el saber, que no es neutral, no tiene pretensiones universales. De modo que meterse con este libro o escuchar estas conferencias puestas como un libro son una manera de ingresar a esta discusión tan interesante, y al mismo tiempo podríamos decir que el carácter polémico que tiene, de intervención que tiene este libro, debería ser suplementado, complementado, y eso lo podemos hacer con tiempo agregando otros ejemplares a otras figuras del pensamiento judío contemporáneo con las que explícita o implícitamente Milner está discutiendo. Por ejemplo, Iván Segre, por ejemplo, Michael Lowy. De modo que yo diría que este es un libro muy interesante para ponerse al día con algunas discusiones que a veces con cierto provincialismo, digo provincialismo en el sentido en que los intelectuales franceses suelen citarse a sí mismos, incluso con aquellos con los que discuten, y armar capillas, y son autorreferenciales, pero la discusión francesa en este punto es muy interesante. De todos modos, también hay una interesante contestación a este libro de parte de Zizek. De modo que me parece un libro muy importante para introducirse en una agenda, introducirse por un lado judío en una agenda, en una discusión que incluso excede el marco judío, pero que todo el tiempo, sea por el tema benjaminiano del mesianismo, sea por el tema de Pablo y el universalismo, sea por el tema del Estado de Israel,
todo el tiempo es convocada la cuestión judía, aun cuando aquellos temas que se están discutiendo no sean estrictamente, no aludan directamente a lo judío. Finalmente, quizás decir que este libro en realidad es el segundo libro de una suerte de trilogía, toda editada por la editorial Manantial, en que el primer libro de Milner lleva el título de las inclinaciones criminales de la Europa democrática, y es del 2007, dijimos que este es del 2008. Y hay un último libro en esta colección de Milner, que ahora no estoy recordando el nombre, pero se llama algo así como La arrogancia del presente, si no recuerdo mal. Así que bueno, queda la recomendación de este libro y lo colocamos en el anaquel. Muy bien, te agradecemos esta recomendación y esperemos que la semana que viene puedas atendernos para seguir poblando de tus recomendaciones este estante de libros de filosofía judía. Hasta entonces. Gracias, Jorge.